somos una audiencia muy diversa, comenzaremos hablando un poco sobre los principales virus que usaremos aquí como modelos. El virus que causa la enfermedad de Newcastle y el virus que causa la enfermedad de influenza. Vea que son solo ejemplos. Los conceptos discutidos aquí se pueden considerar en cualquier prueba diagnóstica. A continuación, hablaremos un poco sobre qué es una prueba diagnóstica, donde adentraremos en los conceptos y definiciones. Traeré ejemplos para ilustrar estos conceptos. Hablaremos también sobre el establecimiento de un algoritmo de pruebas y luego abriremos para preguntas. Entonces escriban lo que quieren preguntar, que discutiremos al final. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar nuestra charla. Como dice el gato a Alice, si no sabes dónde vas, poco importa el camino que tomes. De este extracto tomamos el primer consejo, a saber lo que estamos buscando. Pero tenemos que saber cómo lo hacer. Bien, conoce a la gente que está trabajando. Eso es muy importante tanto para definir la mejor forma de diagnóstico a realizar, tanto para definir las medidas de bioseguridad necesarias. Además, hay otras informaciones importantes, como si recibo un lote de muestras de la misma unidad de producción. Por supuesto, es probable que más de un animal esté infectado, ¿de acuerdo? ¿Y si hay solo uno? En este caso, se necesitarán más pruebas para comprobar el caso. Todavía hay otras características importantes, como cuál es el estado epidemiológico de la enfermedad. ¿Existe una vacuna? ¿Cuál es la característica de la producción? ¿Cuál es la legislación pertinente en el país? ¿Cuál es su cumplimiento con las legislaciones de la OIE? Entonces, para comenzar nuestro camino, algunos consejos sobre dónde encontrar la información necesaria. En el sitio web del ICTB tenemos toda taxonomía actualizada y características generales de los virus. Es importante comprobar siempre la clasificación de un virus, porque ellos siempre la cambian con frecuencia. En el sitio de la OIE tenemos acceso a el Manual de Diagnóstico y Vacunas, el Código de Animales Terrestres y Estado Epidemiológico de las Enfermedades en sus países. Como acordamos, hablemos primero del virus de Newcastle. El Newcastle virus pertenece a una extensa familia de los Paramyxoviridae, identificados principalmente en mamíferos y aves, aunque recientemente también se han detectado en reptiles y peces. Anteriormente fueron clasificados como Paramyxovirus aviar 1 y ahora son clasificados como Ortabulovirus aviar 1. Acá. Observe que su RNA es continuo y lineal, ¿sí? En esta imagen podemos ver las proteínas virales y su organización genética. Tenga en cuenta que la proteína de fusión, acá, un negro, es una proteína de cápsid responsable de la fusión del virus a la célula. La región L, por otro lado, acá, codifica proteínas que son responsables de la replicación, como la polimerasa. La forma en que se organiza el genoma está aquí abajo. Las infecciones de Newcastle se notifican a la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE. La vacunación de especies de aves de corral es una medida clave en el control de la enfermedad. La presentación clínica, depresión, dificultad respiratoria, diarrea y conjuntivitis, puede ser difícil de distinguir de las infecciones por otros virus respiratorios. Si todavía tienen signos neurológicos como torticollis, ataxia, parálisis unilateral, es un gran indicio de la enfermedad. Sin embargo, mismo así hay diagnósticos diferenciales para hacer, como la enfermedad de Marek, y necesitamos de pruebas de laboratorio para eso. A continuación, hablaremos del virus de la influenza. El virus de la influenza aviar es un virus que permanece en la familia Orthomyxoviridae, pero la influenza A, de interés para los seres humanos y las aves,
ha sido clasificada como subfamília vírus alfa-influenza, espécie del virus influenza A. Ellos pueden tener baja o alta patogenicidad en pollos debido a la proteína precursora de la hemaglutinina. Su genoma está segmentado en 8, casi como si estuvieran hechos para intercambiar cartas entre ellos. A presença do vírus em aves silvestres pode trazer consequências importantes, veremos mais à frente. Se han observado variações antigênicas em muitos vírus, mas a influenza é a mais instável e está sujeito a frequentes cambios e deviações de antigênicas de los tipos. Vamos falar um pouco sobre cada uma dessas variações. A presença do vírus em aves silvestres pode ter consequências importantes, como veremos mais adelante. A palavra shift significa em inglês cambio. Isso significa que se produz um cambio grande e abrupto, generalmente el resultado de cambios em las proteínas que se fusionam com a célula. Podemos, como exemplo, a tecla Shift de um teclado. Quando lo usamos, modificamos completamente o caractere acá. Então, assim como a tecla Shift modifica por completo o caractere escrito, en el cambio genético, dos o más virus mezclan sus genes generando una nueva cepa completamente diferente de las originales. Eventualmente pueden comenzar a afectar nuevos tejidos o nuevos huéspedes, animales y humanos. El caso más reciente y evidente es de la pandemia de coronavirus que estamos viviendo, que partió de los murciélagos y empezó a afectar a los humanos. Ya hemos tenido otros casos, como el ocurrido en la primavera de 2009, cuando surgió un virus H1N1 con genes de cerdos norteamericanos y euroasiáticos, humanos y aves, para infectar a las personas y propagarse rápidamente, provocando una pandemia. En este caso, los cerdos tienen receptores para virus aviares y humanos. Dos virus diferentes que afectan la misma célula intercambiaron genes y generaron un nuevo virus, el H1N1. Cuando ocurre el cambio, la mayoría de las personas tienen poca o ninguna inmunidad contra el nuevo virus. En inglés, la palabra drift significa deriva. Un barco a deriva es un barco que se mueve únicamente con el viento, sin propulsión, y por tanto más lento. Así, las desviaciones consisten en pequeños cambios. Los cambios asociados con la deriva antigénica ocurren continuamente a lo largo del tiempo, cuando los virus se replican en diferentes individuos. Cuando una persona pasa a otra, tenemos una deriva antigénica. Estos virus están estrechamente relacionados entre sí y suelen tener propiedades antigénicas similares. Eso significa que los anticuerpos que crea su sistema inmunológico contra un virus probablemente reconocerán y responderán al virus de la gripe antigénicamente similares, aunque pueden acumularse las mutaciones y generar un virus diferente. La deriva antigénica es una razón importante por la que las personas pueden contraer la gripe más de una vez. Ahora hablaremos un poco sobre genes conservados y no conservados. Nuestro tercer tema trata sobre los genes y por tanto las proteínas conservadas y no conservadas. Por ello, invadiremos el armario de nuestro amigo Mario, acá. Tenga en cuenta que tiene algunos sombreros, muchas ropas diferentes y pocos zapatos similares entre sí. Ahora, imaginemos a Mario como nuestro virus Newcastle, su guardarropa como las diferentes opciones de genes y por tanto de proteínas que se pueden utilizar. Bien, si el gen que codifica la proteína de fusión es un gen de cápside externa que se une a nuevos receptores,
Considerando evolutivamente tener diferentes posibilidades de estos genes es vantajoso, como la ropa diferente de Mario. Por tanto, se trata de un gen de alta variabilidad. ¿Sí? Veamos el gen L. Es el responsable de codificar proteínas relacionadas con la replicación. En particular, podemos destacar la polimerasa. En este caso, un cambio brusco conduce a fallas en la replicación de este virus. Este es, por tanto, un gen conservado, como los zapatos de Mario. Incluso pueden tener alguna ligera variación, como sus colores, pero siempre mantienen las características muy similares. Las diferentes combinaciones de ropa, sombreros y zapatos dan lugar a diferentes tipos de genotipos y serotipos que existen. Dependiendo de la ruta que queramos elegir y las características que queramos analizar, podemos diseñar pruebas para un gen específico. Si estoy buscando un nuevo tipo de Newcastle, por ejemplo, puedo diseñar un PCR o ELISA que se dirija a las regiones conservadas del gen L o nuestros zapatitos. Sin embargo, si busco caracterizar un virus que se sabe que es Newcastle, debo buscar genes variables como su ropa. Bueno, pero ¿qué es una prueba diagnóstica? Bien, en términos generales, una prueba diagnóstica se refiere a algún método que se utiliza para predecir la presencia o ausencia de una condición. En otros casos, las pruebas diagnósticas se utilizan como métodos para estadificar una condición ya conocida. Y en otras circunstancias, las pruebas diagnósticas se utilizan para monitorear el curso clínico de una condición. Vea que estoy hablando del término condición y no enfermedad. Podemos diagnosticar condiciones que no son enfermedades, como el embarazo, por ejemplo. Tenemos pruebas para diferentes propósitos. Por ejemplo, pruebas para diferenciar, ¿sí? En este caso, una prueba de parvovirus. No hay otra opción excepto infectado o no infectado. Estas nuevas pruebas de embarazo son capaces de cuantificar la cantidad de gonadotrofinas y estimar la duración del embarazo, porque lo son métodos de cuantificación. Su funcionamiento es un poco complejo y aún está en patente, pero probablemente exista una ELISA vinculada a oro coloidal que lleva un impulso eléctrico de diferente intensidad, dependiendo del tiempo de embarazo. Todavía tenemos pruebas para caracterizar. En este ejemplo, una secuenciación de genes tipo Sanger. Me da la secuencia de un fragmento genético que, en comparación con un banco de secuencias, puede revelar con qué virus o bacteria estamos tratando. En todos estos casos, necesitamos de una señal, es decir, lo que realmente observamos como cambio de color, embriones vivos o muertos y fluorescencia. Una señal específica de una qPCR debe ser una curva exponencial como esta, porque durante la replicación, una molécula de DNA producirá dos moléculas producirán 4 producirán 16 y así sucesivamente en una ecuación exponencial de x al cuadrado, lo que genera una curva exponencial, ¿verdad? Pero tenemos el comienzo de la reacción, cuando todavía no tenemos señal, y el final, cuando se agotan los reactivos y la reacción no puede continuar. Cada señal es la suma de la señal específica, nuestro objetivo, la señal inespecífica, alguna reacción cruzada, y el ruido, liberación de fluorescencia inespecífica. En este gráfico podemos ver la
reacción específica, el señal inespecífico, las curvas que no son exponenciales, y el ruido acá. Lo mismo ocurre cuando realizamos una prueba de ELISA. Tenemos la señal específica, nuestro objetivo, la señal inespecífica, alguna reacción cruzada y el ruido, problemas técnicos que no son inmunológicos. Tenemos diferentes tipos de pruebas. En las pruebas directas, los métodos detectan el virus o partes de él, como sustancias antigénicas. Por ejemplo, PCR, ELISA con anticuerpos contra antígenos y inoculación en cultivo celular. En los métodos indirectos, se basan en las sondas inmunológicas y bioquímicas asociadas con la infección. Por ejemplo, RIAFI, ELISA con anticuerpos contra anticuerpos y hemaglutinación y inhibición de la hemaglutinación. Bien, para hablar sobre umbral de detección, usaremos como ejemplo el PCR. Al diseñar una reacción en tiempo real, diseñamos un primer directo y un primer inverso, acá. Lugares donde la polimerasa acoplará e iniciará la replicación en ambas las cadenas de DNA. También diseñamos una sonda, acá, que es un pequeño segmento de DNA que encaja en una región entre los primers y que tiene una fluorescencia y un quencher. Acá, fluorescencia y quencher. El quencher mantiene inhibida la fluorescencia hasta que la polimerasa pasa a través de la sonda y libera la fluorescencia que será leída por el instrumento. Entonces acá la probe con el quencher, la polimerasa pasando a la liberación de la fluorescencia que será leída pelo aparelho. Como ya habíamos visto, una reacción positiva de PCR en tiempo real forma una curva exponencial. El límite diagnóstico es entonces el momento en que dejamos de tener reacciones inespecíficas y comenzamos a tener las curvas esperadas, como el ciclo 12 acá. ¿Sí? Entonces esto es el umbral de detección. Otro ejemplo es la relación de ELISA. Podemos ver que hay un límite en la dilución, un 32, más a la de cual ya no obtenemos señal. Bien, vamos a hablar ahora sobre probabilidad diagnóstica, ¿sí? En este caso, podemos ver aquí una tabla que demuestra una condición de prueba X con verdaderos y falsos positivos y negativos, ¿sí? Cada prueba diagnóstico tiene un porcentaje de error y un porcentaje de éxito. Esto es lo que tenemos que demostrar aquí. Empecemos hablando un poco sobre los cálculos de probabilidad de una prueba. Lo ideal sería tener información sobre qué animales son realmente positivos y como una infección experimental. Sin embargo, esto rara vez es posible, por lo que consideramos realmente enfermo al animal que dio positivo en la prueba Gold Standard, que es decir, una o más pruebas asociadas que nos brindan mayor certeza a la hora de atribuir la condición. La sensibilidad diagnóstica es la probabilidad de que un animal que tenga la condición
obtengan el resultado positivo en la prueba. Por tanto, existe la probabilidad de que un animal positivo obtenga un resultado positivo. En términos de cálculo, es el valor positivo dividido por el número total de pacientes verdaderos positivos y falsos negativos, animales que, a pesar de tener la condición, son negativos en la prueba. Hablando sobre la especificidad diagnóstica, es la probabilidad de que un animal que no tenga la condición obtenga un resultado negativo en la prueba. En términos de cálculo, es el valor de negativos dividido por el número total de pacientes verdaderos negativos y falsos positivos, animales que, a pesar de no tener la condición, son positivos en la prueba. Estas son las curvas de densidad ópticas ideales, considerando la sensibilidad y especificidad. En ellos, los infectados, acá, y los no infectados, acá, se distinguen perfectamente por la evidencia, ¿sí? Bueno, estas son las curvas que tenemos muchas veces, donde la curva de infectados y de no infectados se sobreponen, ¿sí? Si quiero una mayor sensibilidad, acá, obtengo una mayor cantidad de infectados, pero obtengo una mayor cantidad de falsos positivos. Por otro lado, cuando quiero una mayor especificidad, acá, obtengo un mayor número de personas infectadas. Las que son realmente positivas son positivas. Sin embargo, tengo un mayor número de falsos negativos. Bien, cuando hablamos de especificidad y sensibilidad, tenemos la curva TG-core, la característica operativa del receptor. Esta es la curva que se ve feo, pero es solo un gráfico que demuestra la sensibilidad, acá, por la especificidad, acá. ¿Sí? Cuando ambos se encuentran acá, tenemos el punto ideal de mayor sensibilidad y especificidad. Bien, vamos a hablar ahora sobre el valor predictivo positivo. El valor predictivo positivo es la probabilidad de que algún animal con una prueba positiva tenga la condición. Es muy importante porque aumenta con el aumento de la prevalencia, como veremos más adelante. Mientras, el valor predictivo negativo es la probabilidad de que algún animal con una prueba negativa no tenga la condición. Bien, la prevalencia es la proporción de todos los animales que tienen la condición por la prueba de referencia, dividido entre todos los pacientes del estudio. Entonces, todos con la condición positivos en el gold standard versus todos los animales del estudio, ¿sí? Bien, haremos una prueba. Aquí hay dos condiciones. Una creación hay 5% de prevalencia, mientras que otra hay 20% de prevalencia. Vayamos a los cálculos. Podemos ver que en las mismas condiciones, la misma prueba, por lo tanto con la misma sensibilidad, acá, y la misma especificidad, acá, aumenta mucho el valor predictivo positivo, acá. Esto significa que la probabilidad de que una prueba sea realmente positiva aumenta mucho cuando hay más animales enfermos o con la condición. ¿Sí? Bueno, vamos a ver lo que significa eso. Podemos ver que en las mismas condiciones, la misma prueba, por tanto la misma sensibilidad y la misma especificidad,
aumenta mucho el valor predictivo positivo. Eso significa que la probabilidad de una prueba sea realmente positiva aumenta mucho cuando hay más animales enfermos. Bien, voy a dar un ejemplo de algoritmo de pruebas que podemos hacer. Después pretendo hacer uno con ustedes, ¿ok? Mas este traeré como ejemplo. Entonces, encuentro una paloma con síntomas similares a Newcastle. ¿Cuál es la secuencia de pruebas a ser realizar? Bien, el primer teste a ser hecho es el qPCR de la región codificante del gen L, preferencialmente de la polimerasa. Este es un gen conservado, por tanto es una prueba sensible. Después hago el PCR con la secuenciación por Sanger. Es una forma de tipificación, un gen variable y por tanto una prueba específica. Y por final, la inoculación en huevos embrionados para tipificar si es velogénico o lentigénico, ¿sí? No es solo la técnica que puede mejorar o empeorar sus resultados. Existen otros problemas relacionados con la recolección de muestras y el manejo del laboratorio. Algunos ejemplos son intercambio de muestras, recolección o conservación de muestras, manejo de problemas en el laboratorio y repetibilidad y reproducibilidad. Hablaremos sobre los últimos ahora. Reproducibilidad es la variación que se observa cuando diferentes operadores miden la misma parte muchas veces, usando el mismo sistema de medición bajo las mismas condiciones. Tengo tres operadores acá. Uno en rojo, representando uno en azul y el último en verde. Veamos que la diferencia entre el operador azul y el rojo es muy poco representativa. Sin embargo, el operador verde acá tiene una gran diferencia con los demás. Quizás exista la necesidad de nuevas capacitaciones y actualizaciones para que todos obtengan resultados similares, ¿sí? La repetibilidad es la variación que se observa cuando el mismo operador mide la misma parte muchas veces, usando el mismo sistema de medición bajo las mismas condiciones. Aquí tengo el mismo operador realizando dos pruebas diferentes. Podemos ver que la prueba en azul, acá, tiene mejores resultados, más homogéneos, que la prueba en rojo, acá. En mi experiencia, he tenido grandes problemas con la titulación de huevos embrionados, por ejemplo. Los huevos sí varían en tamaño y cada manipulador tiene su propia forma de realizar la prueba. Cada pequeño cambio conduce a grandes diferencias en la concentración viral que en la producción de vacunas, por ejemplo, pueden plantear un problema importante al momento de la formulación. Bien, como hablamos, todas las pruebas tienen errores. Y para minimizar estos errores, dependiendo del objetivo que tenemos,
podemos realizar pruebas em série ou pruebas em paralelo. Quando realizamos pruebas em série, habemos animales positivos em uma prueba inicial y realizamos entonces una nueva prueba en estos animales. Solo los animales infectados se consideran positivos en ambas las pruebas. Aumenta la especificidad del teste. Es ampliamente utilizado en programas de erradicación cuando se utiliza la eutanasia del animal, en situación de baja prevalencia, ¿sí? Mientras, las pruebas en paralelo son aquellas que se utilizan dos o más pruebas al mismo tiempo en el mismo animal. Animales negativos en todos son considerados libres de enfermedades. Es una forma de aumentar la sensibilidad. Es útil para erradicar propiedades donde una sola prueba puede fallar en detectar distintas fases de la enfermedad. Bien, entonces recordando, conoce al agente que está trabajando. Dentro de los patrones epidemiológicos de la región a probar, elija la mejor prueba diagnóstica. Conozca el umbral de detección de la prueba elegida y sus debilidades, sus posibilidades de error. Según sus intenciones, elija la sensibilidad y especificidad de su prueba. A través de un análisis crítico de su prueba, cree su algoritmo de prueba, detección, alta sensibilidad, tipificación de alta sensibilidad y cuidado con los desafíos de laboratorio, como intercambiar muestras, problemas de recolección y almacenamiento, y problemas de reproducibilidad y repetibilidad. ¿Sí? Bien, y muchas gracias a todos. Estoy muy contenta de estar acá hoy y vuelvo a poner mis contactos